Sabana salvaje. Las carreras por la supervivencia más fascinantes de la naturaleza. Cuando la luz del amanecer se extiende sobre la sabana africana y el cielo aún guarda el tinte pálido del rocío matutino, una silueta esbelta comienza a moverse lentamente entre el mar de hierba dorada quemada por el sol. Es la jirafa, el animal terrestre más alto del planeta, una criatura tan extraña como majestuosa. Con su largo cuello estirándose como si quisiera alcanzar las nubes, parece una torre de vigilancia viviente en medio del llano. Cada paso suyo es suave y pausado. Sus largas patas se deslizan sobre el suelo como si caminaran entre brisas invisibles. A más de 5 metros de altura, puede alcanzar las copas de los árboles que ningún otro herbívoro logra tocar. Especialmente las acacias, una fuente abundante de alimento, aunque cubierta de espinas afiladas. Su lengua, de casi medio metro y color púrpura oscuro para protegerse del sol, es suave y precisa, envolviendo cada racimo de hojas con habilidad y esquivando con destreza las espinas tan finas como agujas. Sus robustos molares trituran las hojas hasta convertirlas en pulpa, lo que les permite absorber al máximo los nutrientes en un entorno seco. Pero detrás de esta apariencia serena se esconde una estructura biológica extraordinaria. Su cuello, de casi 2 metros, está compuesto por 7 grandes vértebras, al igual que en los humanos, pero mucho más grandes y flexibles. Cuando se inclina para beber agua, la sangre del corazón podría subir bruscamente hacia la cabeza y provocarle un colapso. Sin embargo, la naturaleza le ha dotado de un complejo sistema de válvulas venosas. Junto a un corazón gigante de más de 10 kilos, capaz de bombear sangre a altísima presión hasta la cima de su cuerpo. Es uno de los diseños más gloriosos de la evolución, donde cada detalle sirve a una estructura absurda pero perfecta. Las jirafas no viven solas. Forman pequeños grupos flexibles en los que los individuos cambian con frecuencia. Su forma de comunicarse es distinta a la de cualquier otro mamífero. Utilizan infrasonidos que el oído humano no puede percibir, manteniéndose conectadas aunque estén separadas por cientos de metros.
Sus grandes ojos, ubicados a ambos lados de la cabeza y enmarcados por pestañas largas y curvas, no están ahí solo para encantar, los protegen del polvo, los insectos y la luz solar intensa. Desde las alturas, una jirafa puede detectar a los leones desde muy lejos, y cuando se queda inmóvil, mirando fijamente al horizonte, toda la sabana sabe que algo acecha. No porque sea una guerrera, sino porque es la guardiana del equilibrio. Aunque pacíficas, durante la temporada de apareamiento, los machos adultos se vuelven combativos. No luchan con garras, sino con el cuello. El combate parece una danza lenta pero potente, cada golpe de cuello es como un martillazo que retumba en el cuerpo del oponente. El vencedor es el más fuerte, quien gana el derecho a acercarse a la hembra y continuar su legado genético. A pleno mediodía, el sol cae como fuego sobre el suelo agrietado. El calor asciende en ondas desde la tierra reseca, distorsionando el horizonte, como si la sabana temblara bajo la presión del astro. El viento ha cesado. El aire, denso y extraño, impone un silencio que no es de paz, sino la calma que precede a la tormenta de la supervivencia. Una joven jirafa camina sola por el borde de un claro. Aún es joven. Su andar es algo torpe y su cuello no tan macizo como el de los adultos. Ignora que a la distancia, un grupo de leonas yace agazapado bajo la sombra de un matorral de acacia. Sus cuerpos cubiertos de polvo, sus ojos clavados en cada paso de la presa. Bajo el sol abrasador, su pelaje dorado casi se funde con el color del pasto seco. No se mueven, solo sus ojos están vivos, brillantes como puntas de lanza. La jirafa se detiene. Presiente algo, tal vez un cambio en el viento o el silencio anómalo de los pájaros. Levanta la cabeza, agudiza las orejas. Abre los ojos hacia el horizonte. Pero ya es demasiado tarde. Un crujido sutil, el sonido de una brisna rota bajo una pata, es la última advertencia antes de que 4 leonas salten al unísono. La hierba vuela en todas direcciones, nubes de polvo se levantan. La persecución ha comenzado.
El enfrentamiento termina rápido. No hay sangre a la vista, ni rugidos dramáticos. Solo la respiración entrecortada de las cazadoras victoriosas y el viento que vuelve a soplar, trayendo consigo el olor a tierra, a hierba y a muerte. A lo lejos, una bandada de buitres comienza a girar en lo alto. La vida de una criatura majestuosa acaba de terminar, dando inicio a una nueva cadena de supervivencia. La sabana gira de nuevo, silenciosa y fría, como la luz del sol que cae sin piedad sobre la tierra. La sabana africana es uno de los ecosistemas más vibrantes y salvajes del planeta, donde manadas de elefantes imponentes cruzan el horizonte. Los leones rugen bajo la sombra de las acacias, y entre ese mar de pasto dorado quemado por el sol, habitan criaturas tan delicadas como Resilients, los antílopes. Los antílopes forman uno de los grupos animales más diversos y emblemáticos de la sabana. Sin colmillos ni fuerza descomunal, han perdurado por millones de años gracias a su velocidad, agilidad, adaptabilidad y reflejos agudos. Pero más allá de eso, cada especie de antílope es una joya evolutiva, portadora de características únicas que reflejan los milagros de la naturaleza. Entre los bosques abiertos y las praderas, aparece el impala con su silueta ligera como el viento. Con cuernos curvados en forma de media luna y un paso ágil. El impala puede saltar hasta 10 metros, como bailarines danzando en la sabana. Las manadas de impala se mueven suavemente, siempre alerta, listas para elevarse y desaparecer en la hierba alta en un abrir y cerrar de ojos. Son la encarnación de la belleza ágil y la suavidad en un mundo lleno de dureza. En contraste, el ñu es tosco, musculoso, con una gran cabeza y cuernos gruesos y curvados. Aunque no son elegantes, protagonizan uno de los mayores espectáculos de la naturaleza, la gran migración en el Serengeti, donde más de 1 millón de individuos se desplazan siguiendo las lluvias en busca de pastos frescos. Cada paso de los ñus hace vibrar el suelo, despierta las hierbas, ahuyenta a las aves y nutre a decenas de otras especies. Son el latido constante de la sabana. Mientras tanto, la gacela de Thompson es la maestra de la velocidad. Pequeña, vivaz, con una franja negra distintiva que recorre ambos costados del cuerpo, es uno de los animales más veloces del planeta, capaz de alcanzar los 80 kilómetros por hora. Pero la velocidad no lo es todo. Su capacidad para cambiar de dirección con agilidad y sus reflejos eléctricos hacen que parezca una ola estallando en el mar de hierba, escurridiza, impredecible, como una melodía salvaje sin reglas.
Más al sur, donde la sabana se vuelve más árida, el hartebeest pasta en silencio. Con una cabeza alargada de forma inusual, cuernos en forma de V invertida y un andar torpe. Puede parecer desgarbado. Pero no te dejes engañar por su apariencia. El hartebeest posee una resistencia admirable, capaz de recorrer decenas de kilómetros al día sin agotarse. Esa resistencia tranquila es lo que le ha permitido sobrevivir a miles de estaciones secas extremas. Además, la sabana es hogar de la gacela de Grant. Una especie capaz de sobrevivir en regiones áridas sin beber agua durante semanas, del oryx. El guerrero del desierto con un sistema cerebral que regula su temperatura. Incluso cuando ésta supera los 45 grados centígrados. Y del sable, un antílope de pelaje negro majestuoso. Tan valiente que es capaz de enfrentarse a un león cuando se siente amenazado. Cada especie es una variación única, una estrategia de supervivencia distinta. Y todas conviven entrelazadas como los eslabones de un ecosistema perfecto. Desde la distancia, la sabana puede parecer simple, solo pasto, árboles y algunas siluetas de animales errantes. Pero en su interior existe una red de vida compleja, donde cada antílope cumple una función vital. Ayudan a mantener el equilibrio de la vegetación, sirven de presa a los depredadores. Y crean condiciones de vida para aves, insectos y cientos de criaturas pequeñas. Sin ellos, la sabana perdería su alma serena, su ritmo armonioso, como una sinfonía sin cuerdas suaves. Y cuando el sol se oculta, las sombras de los antílopes se alargan sobre la tierra roja de África, aún moviéndose, aún vivos, sin alardes, sin descanso. Porque la vida en la sabana no brota del rugido, sino de los pasos silenciosos, constantes y firmes de los antílopes. En medio del abrasador calor de la sabana africana, donde la vida suele mostrarse a plena luz, desde las agitadas manadas de antílopes hasta los elefantes majestuosos, aún existen criaturas que eligen esconderse en silencio, esperar. Y atacar cuando todo baja la guardia. Uno de ellos es el cocodrilo del Nilo, el cazador más frío, silencioso y paciente del planeta. A diferencia de depredadores como los leones o los leopardos, el cocodrilo no necesita perseguir. No le hace falta rugir ni exhibir su fuerza. Se oculta bajo la superficie del agua, donde la luz del sol se distorsiona, donde las algas y la vegetación acuática desdibujan las líneas de su cuerpo. Solo los ojos y la nariz sobresalen, inmóviles como un tronco a la deriva. Pero bajo el agua se oculta una masa de músculos antiguos, esculpidos por millones de años de evolución para convertirse en una máquina de matar perfecta. El cocodrilo del Nilo es el reptil más grande de África. Algunos ejemplares superan los 5 metros de largo y pesan hasta media tonelada.
Su mandíbula ejerce una fuerza de mordida de hasta 2.000 kilos. Un solo mordisco puede triturar las costillas de un antílope o incluso de una cría de elefante. Pero lo que hace temible al cocodrilo no es su fuerza, sino su paciencia absoluta. Puede permanecer inmóvil durante horas, incluso días, esperando a que una presa desprevenida se acerque a beber agua. Y cuando llega el momento, no duda, un salto rápido, limpio, sin aviso, y su cuerpo entero arrastra a la presa bajo el agua, hacia la muerte. A diferencia de muchos depredadores, el cocodrilo no necesita comer con frecuencia. Una sola comida abundante puede mantenerlo durante un mes. Su cuerpo está adaptado para una digestión lenta, incluso capaz de almacenar energía cuando escasea el alimento. Esa es también la razón por la que sobrevive a la estación seca, cuando los ríos se agotan y las presas escasean. Solo necesita unos días y luego sigue su silencioso camino de caza. Mediodía en la sabana. El sol cae como una cuchilla ardiente sobre la tierra, la hierba se encoge y ondula bajo el calor. A lo lejos, una manada de impalas delgadas avanza silenciosamente hacia un arroyo seco, donde los últimos charcos de agua de la temporada de lluvia se evaporan poco a poco. Las aves cantan con menos frecuencia. No hay brisa alguna. Todo parece contener la respiración, como si la propia naturaleza supiera que donde hay agua, también hay peligro. El impala es un antílope extremadamente cauteloso. Cada paso es medido, las orejas se alzan como rádares, los ojos giran sin cesar en todas direcciones. Pero hoy, la muerte no viene de entre la hierba, sino de algo más profundo. Bajo la superficie aparentemente inofensiva del agua. Una hembra de impala lidera al grupo, acercándose lentamente al borde. Baja la cabeza, su hocico toca el espejo del agua. Las primeras gotas calman su sed bajo el sol abrasador. No ocurre nada. Las demás se acercan con más confianza. Las aves ospe revolotean por encima. Bajo el agua, no hay sonido alguno.
toda la manada huye. Pero el agua aún tiembla ligeramente. El cocodrilo se desliza lentamente hacia la orilla, donde puede descansar, esperando a que la carne se ablande antes de devorarla. No tiene prisa. Nunca la ha tenido. En el mundo de estos reptiles ancestrales, la vida es una emboscada prolongada, no hace falta rapidez, solo precisión. Y para criaturas ligeras como el impala, un solo error es el último. Bajo el calor ardiente de la sabana, la muerte no ruge, no sangra, se desliza como una sombra bajo el agua. La sabana, tierra de sol, polvo y vida, suele evocar imágenes majestuosas, leones rugiendo en la llanura, elefantes cruzando suelos resquebrajados, o manadas de antílopes migrando hacia el horizonte. Pero entre esas criaturas imponentes y rugidos estruendosos, hay un grupo de animales que no destaca por su tamaño, ni pertenece a la cadena de depredadores. Pero posee un arma que pocos otros en la sabana tienen, inteligencia y una organización social compleja. Se trata de los babuinos, los primates más inteligentes de esta tierra árida. Desde lejos, los babuinos pueden no parecer impresionantes. Cuerpo de tamaño medio, pelaje gris o marrón espeso, un hocico largo parecido al de un perro y unos ojos agudos bajo cejas oscuras. Pero esa apariencia esconde una sociedad extremadamente desarrollada y estructurada. Cada grupo de babuinos puede contar con varias decenas hasta más de 100 individuos. Los machos suelen ser más grandes y fuertes, compitiendo por el liderazgo, mientras que las hembras son el núcleo de la red social, manteniendo vínculos mediante el afecto, el cuidado y las alianzas. Al amanecer, cuando el rocío aún cubre la hierba, la tropa ya está despierta. Las crías son sostenidas contra el pecho de sus madres, mientras los adultos comienzan a revisar el territorio, trepando rocas o ramas altas para observar. Algunos machos se rascan mutuamente la espalda, no solo para eliminar parásitos, sino para reforzar su posición en la jerarquía social. Las hembras peinan con delicadeza el pelaje de sus crías o se reúnen en pequeños grupos, comunicándose con llamadas características, miradas o incluso un simple roce de manos. El lenguaje de los babuinos no está en las palabras, sino en cada gesto, en cada sonido sutil. Al desplazarse por la sabana, la tropa adopta una formación estratégica. Los individuos más fuertes caminan al frente y en la retaguardia, como centinelas, mientras que las madres y sus crías permanecen en el centro.
si cruzan zonas peligrosas. Todos trepan a árboles bajos o rocas para obtener una mejor vista del entorno. Con una vista aguda y excelente memoria, los babuinos pueden detectar rastros o huellas dejadas por leones días antes. Son exploradores silenciosos pero eficaces de la sabana. La dieta de los babuinos refleja su maestría en la adaptación. Son omnívoros, comen desde raíces, frutas, semillas secas hasta insectos. Pequeños reptiles, aves jóvenes o incluso carroña. En la estación seca, cuando los recursos escasean, son capaces de cavar profundamente para encontrar tubérculos o golpear piedras para extraer larvas. Su capacidad de variar la dieta les permite sobrevivir incluso en las regiones más duras de la sabana, donde otros herbívoros deben emigrar. Aunque pasan la mayor parte del tiempo en tierra, los babuinos conservan excelentes habilidades para trepar. Por la noche, duermen en acantilados, árboles grandes o riscos elevados, lejos de depredadores y con una mejor visibilidad del entorno. Al mediodía, cuando la sabana se convierte en una sartén ardiente, la tropa busca sombra para descansar. Las crías se cuelgan de ramas bajas, corretean cerca de sus madres y juegan como niños reales. Incluso tienen risa, un sonido distintivo que, según los científicos, se asemeja a la alegría humana. Lo más especial y conmovedor de esta especie es la relación entre madre e hijo y el profundo cuidado social. Una madre que ha perdido a su cría puede abrazar el cuerpo sin vida durante horas. Incluso todo un día. Una cría huérfana puede ser adoptada y cuidada por otra hembra del grupo. Cuando un individuo está herido, otros se acercan, lo acompañan, lo acicalan y lo vigilan. En un mundo donde la supervivencia suele decidirse por la fuerza, los babuinos eligen perdurar mediante el vínculo. Además de su fascinación biológica, los babuinos tienen un papel ecológico crucial. Dispersan semillas, sirven de presa para depredadores medianos y actúan como alarmas naturales de la sabana. Sus gritos alertan a otras especies del peligro cercano. Cuando un grupo de babuinos huye a los árboles, las manadas de impalas o antílopes cercanos levantan la cabeza de inmediato, en máxima alerta. Son los ojos, oídos y memoria viviente de la sabana. Y cuando el atardecer se posa lentamente sobre la tierra, las últimas luces naranjas caen sobre el suelo, la tropa se reúne en una colina rocosa familiar. Todos se recuestan juntos, apoyando cabezas, abrazándose entre sí. Suenan llamadas suaves, como susurros familiares en una casa sin techo.
La noche en la sabana es fría, pero entre los brazos de la tropa. Los babuinos saben que no están solos, y eso es lo que les ha permitido sobrevivir miles de años en uno de los lugares más salvajes del planeta.